Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. Las imágenes. La primera cosa que empezó a hacerme dudar de que la religión católica fuera el auténtico cristianismo, y por lo tanto de que yo estuviera sirviendo a Dios de acuerdo con su voluntad, fue el culto de las imágenes. Había leído muchas veces los mandamientos de la ley dada por Dios en el Sinaí, y nunca me había fijado en un detalle tan importante como el que se haya eliminado de los catecismos el segundo mandamiento. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso. Éxodo 24 al 5. Pero estudiando la Biblia me di cuenta de que no hay mandamiento más extensamente explicado que este, y de que la idolatría no es un defecto del pueblo de Israel sino de toda la humanidad. Ni de una época sino de todos los tiempos. Traté de tranquilizar mi conciencia pensando que el mandamiento divino se refería a los ídolos de los paganos. Pero leyendo más atentamente la Biblia, descubrí que no es idolatría solamente la adoración de imágenes de falsos dioses, sino también la imagen del verdadero Dios, suponiendo que ésta existiese. Sobre todo me impresionó este pasaje del Deuteronomio 4:15, 16, donde dice: puesto que el día en que os habló Yahvé de en medio del fuego, en Horeb, no visteis figura alguna, guardaos bien de corromperos, haciéndoos imagen alguna tallada, ni de hombre ni de mujer. Dios sabía la inclinación del hombre a la idolatría, y parece lo más lógico que se hubiera aparecido en alguna forma visible para de esta manera encauzar aquella tendencia hacia la adoración de él mismo. Pero como no quiere que se construyan imágenes ni del Dios verdadero, habla de en medio del fuego. Casi inmediatamente observé que al quitar la Iglesia romana el segundo mandamiento, para que no sufra menoscabo el número de 10, tiene que partir el 10º en dos: no desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. Éxodo 20:17. A pesar de que la mujer es la propiedad más preciada del hombre, el Señor no la coloca la primera, quizá porque, conociendo de antemano la falsificación que haría la Iglesia romana, fuera esta más patente al tener que sacarla de en medio del mandamiento para hacer el noveno: no desearás la mujer de tu prójimo. Ante esta dificultad para ajustar el texto sagrado con la enseñanza actual de la Iglesia Católica, noté que los señores Nácar y Colunga ponen una nota aclaratoria que dice: este decálogo tampoco se le ha de considerar como idéntico al decálogo cristiano. Esta nota aclaratoria me escandalizó todavía más recordando las palabras de Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogarla sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una jota y una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5:17, 18. ¿Cómo pueden arguir estos señores, me dije, que hay otro decálogo en el que no solamente falta una tilde o una jota sino todo un precepto? ¿Por qué no explican los señores Nácar y Colunga en su nota aclaratoria, cuando entregó Dios el decálogo que ellos llaman cristiano? Ahora convertido al cristianismo evangélico, puedo decir: nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque seguimos el único decálogo que el hombre recibió de Dios, para que siguiéndolo no le ofendamos, ya que de él nos viene el conocimiento del pecado. Dicen que no adoran a las imágenes, sino que solamente las veneran, pero la Sagrada Escritura califica como acto de adoración el postrarse o hincarse de rodillas, como puede leerse en Hechos 10:25, 26 y Apocalipsis 22:9. Sin embargo, en la Iglesia romana, vemos a hombres y mujeres postrados delante de las imágenes. Esto no puede achacarse a ignorancia del pueblo, ya que la misma Iglesia en su liturgia del Viernes Santo, dice: Excel ignum crucis, in quo salus mundi pependi. Venite, adoremos. He aquí el leño de la cruz, del cual la salud del mundo estuvo colgada. Venid, adorémosle. Esta frase la repite 3 veces el sacerdote, y después de haber dejado un crucifijo que tenía en las manos mientras las pronunciaba sobre un cojín o paño delante del altar, va al lado de la epístola, se descalza,
Marcha al final de la iglesia, y al irse acercando se postra 3 veces besando la cruz en la última de ellas. Después, mientras el pueblo imita al sacerdote, este con los 2 ministros que le ayudan, dice ciertas oraciones, una de las cuales empieza con esta frase: Crucem toam adoramus Domine. Adoramos, Señor, tu cruz. Aunque la idolatría a que la Iglesia romana ha inducido al pueblo, nunca tendría disculpa, puesto que Dios prohíbe que adoremos o nos postremos ante cualquier imagen, sin excepción alguna. Si estas fueran retratos auténticos del mismo Cristo tendría algo de explicación. Pero ¿quién sirvió de modelo al pintor o escultor para hacer el cuadro o imagen? ¿Cristo o su madre? No, muchas veces un hombre vicioso o una mujer perdida. Y a los pocos días vemos a un devoto o devota extasiado contemplando aquel bello rostro de la imagen de un impío o una ramera y postrado ante ella. Un ejemplo tenemos en la famosa imagen de Cristo que recibe el nombre de El Cachorro de Sevilla. La palabra cachorro sabemos que quiere decir animal de poco tiempo, y este era el sobrenombre o apodo de un gitano que sirvió de modelo al artista que esculpió la famosa imagen. Esta no solo heredó del gitano la semejanza física sino también el apodo. Cualquier persona puede hoy ver, si pasa por la capilla que cobija dicha escultura, un gran número de devotos y devotas postrados de rodillas ante la imagen de un gitano. ¿Puede darse mayor aberración? Al leer el siguiente trozo de Isaías profeta: soy yo, Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro, ni a los ídolos el honor que me es debido. Isaías 42, 8. Observé la indicación que Dios nos hace por medio de estas palabras inspiradas, de que al darles honor a las imágenes se lo robamos a Él. También usando a Habacuc como instrumento, se burla de los idólatras diciendo: ay del que dice al leño, despierta, y a la piedra, levántate. Esos no enseñan sino a enmudecer. Están cubiertos de oro y de plata, pero no hay en ellos hálito de vida. Habacuc 2:19. También noté que no es solo en el Antiguo Testamento, dado a los judíos, donde se condena el culto a las imágenes, sino que también el Nuevo Testamento, que es la carta magna de la fe cristiana, repudia esta manera de querer dar culto a Dios. Leí que San Pablo, en su discurso en el Areópago, dijo: siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro o a la plata o a la piedra, obra del arte y del pensamiento humano. Hechos 17:29. Podía haber dicho: quitad las imágenes de los falsos dioses y poned la del verdadero. Pero en cambio dice que la divinidad no puede hacerse semejante a obras del arte y del pensamiento humano. Yo me preguntaba, ¿qué son esos retablos delante de los cuales nos postramos y en los que pintan y esculpen a Dios Padre como un anciano de luengas barbas blancas, sino obras del arte y del pensamiento humano? ¿Quién vio jamás a Dios? Y como una flecha salió de mi subconsciente el texto de Romanos 1:23, trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible. Me parecía conocer a los padres de la Iglesia, pues me había hecho un fichero de sus citas que empleaba en los círculos de estudios de acción católica. Pero solo había fijado mi atención en aquellos párrafos que doctrinalmente coinciden con los actuales dogmas de la Iglesia romana. No había podido leer las voluminosas obras de los padres en toda su extensión. Pero leyendo obras de controversia religiosa me di cuenta de que este precepto del Decálogo era guardado rigurosamente en los primeros siglos del cristianismo, con el mismo celo con que se guarda en las iglesias protestantes hoy. Así pues, oímos decir a Clemente de Alejandría: porque, en verdad, la imagen no es más que materia muerta, formada por las manos del artífice. Pero nosotros, los cristianos, no tenemos imagen sensible de materia sensible, sino una imagen que solo se percibe por la mente, a Dios, quien solo es verdadero Dios. Amonestación a las gentes. Dice San Agustín: así que el caer más completamente en el error fue el debido merecido de los hombres que buscaban a Cristo y a sus apóstoles no en las sagradas escrituras sino en paredes pintadas, armonía de los evangelios. De este párrafo podemos deducir que empezaba ya a extenderse dentro de la Iglesia de Cristo un principio de idolatría, puesto que había quien buscaba a Jesús y a sus apóstoles pintados en las paredes.
Y vemos con qué tacto les avisa Agustín del peligro al decirles que no se conforman a las Escrituras. San Cipriano es aún más elocuente en pocas palabras: ¿por qué postras tu cuerpo cautivo delante de imágenes necias y fabricaciones de la tierra? Dios te creó derecho, tu rostro se eleva al cielo y a Dios. Mira allí, alza tus ojos para allí, busca a Dios en lo alto. San Atanasio declara que la invocación a los ídolos es un delito, y jamás lo que es malo en un principio puede ser bueno después, contra los gentiles. Pero lo que quizás más me sorprendió fue una carta de San Epifanio que transcribe San Jerónimo: llegué a una villa llamada Anablata, y al pasar vi una lámpara que brillaba allí. Habiendo preguntado qué lugar era, y sabido que era una iglesia, entré a orar, y hallé colgado de las puertas de dicha iglesia un velo teñido y bordado. Llevó una imagen, sea de Cristo o de algún santo, no me acuerdo bien de quién era la imagen. Al ver esto, y resentido de que la imagen de un hombre fuese colgado en la iglesia de Cristo, en contra de las enseñanzas de las Escrituras, lo rasgué en dos y aconsejé a los sacristanes del lugar que lo empleasen para la sepultura de algún pobre. Este testimonio tiene un doble valor, el de Jerónimo que lo transcribe, y el de Epifanio. Y fijémonos en esta frase: al ver esto, en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Es casi seguro que aquellos primeros cristianos eran también algo iconoclastos, como se nos dice a los actuales porque no queremos hacer nada en contra de las Escrituras. Comprendí entonces que siempre había habido verdaderos cristianos empeñados en evitar todo aquello que está condenado en la palabra de Dios y que millares perdieron su vida por defender el culto cristiano contra el pecado de la idolatría que se iba introduciendo. Pero Cristo había dejado de ser la cabeza de una parte de su primitiva iglesia, para ocupar su puesto el emperador romano y reyes de la tierra, que eran los que hacían y deshacían. Por esto en el año 726, el emperador Isaurio mandó quitar las imágenes, y en el año 754, Constantino Capronio reunió el Concilio Ecuménico de Constantinopla, el cual decretó: solamente Satanás pudo haber introducido el culto de las imágenes y cualquiera que lo practica debe ser castigado. Pero en el año 787, en Oriente la emperatriz Irene, cuya devoción no fue obstáculo para arrancar los ojos a su hijo Constantino, reúne el Segundo Concilio de Nicea, el cual decreta el culto de las imágenes, mientras que en Occidente Carlomagno rechaza el decreto de Irene y del Segundo Concilio de Nicea y escribe un libro contra la idolatría de las imágenes llamado Libri Cartolini. El Concilio de Frankfurt en el año 794 condenó el culto de las imágenes, y en el año 825, el de París, ratificó esta condenación. Pero esta lucha entre la palabra de Dios y el poder de las tinieblas terminó con el triunfo de estas el día 12 de febrero de 842, usando el demonio como instrumento a otra mujer, la emperatriz Teodora. Qué terrible sorpresa fue para mí, pero debo confesarlo, acompañada de espiritual consuelo, el ver que el Espíritu de Dios luchó contra la idolatría durante los siglos III al IX, en cuyo periodo millares de fieles cristianos perdieron sus vidas por causa de sus protestas en el seno de una iglesia que poco a poco iba claudicando a las influencias mundanas. Y esto no fue sino un jalón en su continuo separarse de las enseñanzas de Cristo. Cuán lamentable es ver, al correr de la historia, que esta separación se hace cada vez más ostensible. Quién sabe, me decía yo aterrado y repito hoy con dolor, pensando en tantos de mis parientes, compañeros y amigos católicos. Si el Señor no ha dicho ya con respecto a la Iglesia romana aquella frase que dirige a su antiguo pueblo rebelde: Efraín está atado a los ídolos, déjale, Oseas 4:17, o la que profirió contra los antediluvianos: no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, Génesis 6:3.